cresta. En su mitad superior, ahí donde yo lo voy a marcar con color verde, ¿qué cosa va a hacer? Allí, ¿quién se va a insertar? Ahí se va a insertar un músculo. ¿Cómo se llama el músculo que se inserta en la mitad superior de la cresta supracondila? Lo mencionamos ahora porque lo vamos a ver en el antebrazo. ¿Cuál es? Supinador largo o braquiorradial. En la mitad inferior de esa misma cresta, yo la tengo aquí, yo aquí lo pinto con negro, se inserta otro músculo. ¿Cómo se llama el músculo? Primer radial. Entonces, cuando vamos a ver el compartimiento lateral del antebrazo, vamos a hablar precisamente de esos dos músculos. Supinador largo y primer radial. ¿Dónde se están insertándose? En esta cresta. ¿Cómo se llama la cresta? Supracondila. Cresta supracondila. En la mitad superior, ahí donde está pintado en verde, supinador largo, en la mitad inferior, primer radial. Volvemos a reconocer. ¿Cómo se llama esta puntita que está aquí? Epicóndilo. ¿Cuáles son los llamados músculos epicondílicos? Segundo radial, ¿qué más? Cubital posterior, ¿qué más? Extensor común de los dedos, ¿qué más? Extensor propio del dedo meñique, supinador corto y un musculito que está a este nivel que se llama el anconio. Vamos a suponer que en su examen, o creo que en el examen de pasado les preguntaron cuáles son los epicondilos. Tenemos que recordar porque esos músculos epicondilos que estamos hablando ahora los vamos a ver en el antebrazo. ¿Sí? Listo. Nos vamos al otro polo. ¿Qué cosa es? La epitróclea. Y el epitróclea van a llevar dos músculos epitrocleares. ¿Cuáles son? Coronador redondo, ¿qué más? Palmar mayor, palmar menor, ¿qué más? Cubital anterior, ¿qué más? Flexor común superficial de los dedos. ¿Sí? Flexor común superficial. Ese músculo va aquí. Listo. Entonces recordamos esas características. Y aquí está el canal epitrócleo-helicraniano, por donde pasa el nervio cubital y la arteria recurrente cubital posterior. ¿Sí? Listo. Dejamos esto a este nivel y ahora sí vamos a hacer una descripción más minuciosa, una descripción mucho más precisa, indicando ahora inserciones musculares en estos dos huesos, cúbito y radio. Tenemos aquí el cúbito. ¿Qué tipo de hueso es? Es un hueso largo. Por lo tanto, ¿cómo se llamaría esta zona que está aquí? Epífisis superior o proximal. ¿Qué cosa yo encuentro en la epífisis superior o proximal de este hueso? ¿Cómo se llama esta partecita? Olecrano. ¿Qué músculos se insertan en el olecrano? ¿Cuáles son los músculos que se insertan en el olecrano? El anconio. Tengo el anconio, ¿qué más? Cubital posterior. Tríceps, ¿qué más? Cubital anterior y cubital posterior. Son los músculos que se insertan ¿dónde? En el olecrano. Tríceps, anconio, cubital anterior, cubital posterior. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama ahora esto? ¿Cómo se llama esta apófisis? Apófisis coronoides. A nivel de la apófisis coronoide yo encuentro varios músculos. El primer músculo que va a nivel de la apófisis coronoide y viene directamente del brazo. Lo estoy quitando ahí y está en color verde. ¿Cómo se llama ese músculo? Braquial anterior. Primer músculo que se inserta en la apófisis coronoide se llama braquial anterior. Segundo músculo que se inserta en la misma apófisis coronoides. Aquí lo tengo yo. Así. Esa parte. Ahí está en negro. ¿Cómo se llama? Coronador redondo. Segundo músculo. Tercer músculo que se inserta en la misma apófisis coronoide, justo por debajo del anterior. A este nivel yo tengo el flexor común superficial de los dedos. Así. Braquial anterior, coronador redondo, flexor común superficial de los dedos. ¿De acuerdo? Listo. ¿Quién me dice cómo se llama esto? Por donde yo estoy deslizando mi dedo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta cavidad? Cavidad sigmoidea mayor. Recuerden, ¿qué parte del húmero se localiza dentro de la cavidad sigmoidea mayor? La tróclea. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si hay una cavidad sigmoidea mayor, yo voy a encontrar acá otra cavidad más, mucho más pequeñita, que se llama la cavidad sigmoidea menor. Lo que está ahí en negro. Hemos dicho, la cavidad sigmoidea mayor, ¿con quién se articula? Se articula con la tróclea humeral. ¿Con quién se articula la cavidad sigmoidea menor? ¿Recuerdan? ¿Con quién se articula la cavidad sigmoidea menor? La cavidad sigmoidea menor se articula con la cabeza del radio. Entonces aquí yo tengo dos articulaciones. Listo. A ver, ¿quién me dice cómo se llama esto?
Esto que está aquí, esa línea que yo voy a marcar en color rojo. Ahí está, eso. Justo localizada por debajo de la cavidad sigmoidea menor. ¿Cómo se llama? Se llama cresta del supinador. ¿Qué cosa se inserta ahí? El músculo supinador, pero el supinador corto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Entonces miren los elementos que hemos encontrado en la epífisis superior o proximal de la de este hueso que es el cúbito. Luego viene esto. Tenemos aquí el cuerpo o diáfisis del cúbito. El cuerpo o diáfisis del cúbito se caracteriza por tener 3 bordes y 3 caras. ¿Cómo se le llaman a los bordes que tiene la diáfisis del cúbito? Borde anterior, borde posterior y borde lateral. Borde anterior, borde posterior y borde lateral. A mí me interesa bastante el borde lateral. ¿Por qué motivo? Porque ese borde lateral, que es el más agudo de todos ellos, va a recibir un nombre en especial. ¿Cómo se le llama? Borde interóseo. El borde lateral del cúbito, que ahí yo le he pintado en color azul, se le llama también borde interóseo. Y recuerden que en ese borde interóseo se inserta la membrana que une cúbito y radio, que se llama la membrana interósea. Listo. ¿Qué más? ¿Cuántas caras va a tener la diáfisis del cúbito? Igualmente 3. ¿Cuáles son? Esa cara que ustedes están viendo, por donde yo estoy deslizando mi dedo, ¿qué nombre recibe? Recibe el nombre de cara anterior. En la cara anterior de la diáfisis del cúbito, ¿qué músculos se van a insertar? Vamos a colocarlos. Primer músculo, ubicado en la parte superior. ¿Qué nombre va a recibir? Recibe el nombre de músculo flexor común profundo de los dedos. Todo lo que hemos pintado en verde, ubicado en la cara anterior de la diáfisis del cúbito, es para el flexor común profundo de los dedos. En cambio, la parte inferior de esta misma cara anterior de la diáfisis del cúbito, vean ustedes, es para un musculito que se localiza justo a este nivel. ¿Cómo se llama ese musculito? Pronador cuadrado. En la cara anterior de la diáfisis del cúbito, ¿cuántos músculos tengo yo ahí? 2. Por arriba, flexor común profundo de los dedos, por abajo, pronador cuadrado. Primera cara. ¿Qué otra cara más tiene la diáfisis del cúbito? Esta. Cara medial. La cara medial, vean ustedes, está libre, no presenta inserciones musculares. Tercera y última cara de la diáfisis del cúbito, aquí la tengo yo. ¿Cómo se llama esa cara? Cara posterior. Entonces, bordes de la diáfisis del cúbito, anterior, posterior y lateral. Caras de la diáfisis del cúbito, anterior, medial y posterior. Cara medial libre, no tiene inserciones musculares. En cambio, la cara posterior sí las tiene. ¿Qué músculos se insertan en la cara posterior? Igualmente aquí lo vamos a graficar. En la parte superior, ¿qué músculo se va a insertar? En la parte superior se inserta el extensor largo del dedo pulgar. Así, donde está pintado el color verde. Extensor largo del dedo pulgar. Y por debajo de él se inserta un segundo músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Extensor propio del dedo índice. En la cara posterior de la diáfisis del cúbito, vean ustedes, yo tengo extensor largo del dedo pulgar aquí arribita y abajo extensor propio del dedo índice. Listo. Entonces ya tenemos nosotros las características a nivel de la diáfisis del cúbito. Nos falta solamente 2 cositas. Ubicadas a nivel de la epífisis distal. ¿Ven? Yo tengo 2 eminencias, una grande y una chiquita. La eminencia más grande, ¿cómo se le llama? Cabeza del cúbito. Y la prominencia más chiquita, ¿cómo se llama? Apófisis estiloides del cúbito. Entonces vean, a nivel de la epífisis distal del cúbito yo tengo 2 cosas. Una prominencia grande, cabeza del cúbito, y una prominencia chiquita, apófisis estiloides del cúbito. Vean ustedes, miren la característica de estos 2 elementos. Entre las 2 estructuras, la cabeza y la apófisis estiloides, vean, yo voy a localizar un surco. Que ahí lo estoy demarcando con una línea roja. ¿Cómo se llama o qué estructura transita por el surco localizado entre la cabeza y la apófisis estiloides del cúbito? Por allí se desliza el tendón del músculo cubital posterior. ¿Sí? Entre cabeza del cúbito y apófisis estiloides del cúbito hay un surco. Por ese surco transita o se desliza el tendón del músculo cubital posterior.
¿sí? Que viene a ser la falange proximal del primer dedo o del dedo pulgar. Inserción superior o proximal, ¿cuál es? Cara posterior de la diáfisis del radio. Inserción distal, falange proximal del primer dedo o del dedo pulgar. Obviamente, ¿cuál es su función? Abducción del primer dedo, separación del primer dedo. Falange proximal. Falange proximal del dedo pulgar. Acuérdense que el dedo pulgar solo tiene dos falanges, una proximal y una distal. Junto con el abductor largo del pulgar, miren, aquí está otro musculito, justo en su costadito. Ahí está. ¿Cómo se llama este musculito? Extensor corto del dedo pulgar. Los dos siempre van juntos. Abductor largo que está aquí y extensor corto. Los dos siempre van juntitos. El extensor corto del dedo pulgar también se inserta a nivel de la cara posterior de la diáfisis del radio, pero justo aquí, donde hemos pintado en azul. Arriba, abductor largo del pulgar, abajito, extensor corto del pulgar. ¿Hacia dónde se dirige el dedo pulgar? Hacia la falange proximal. Termina o se inserta en la falange proximal del primer dedo. Obviamente, ¿qué hace? La extensión del primer dedo. Levanto esto, miren. Cara posterior. Yo levanto aquí el extensor común de los dedos y miren, aparecen dos tendones más. Falange proximal. Uno aquí, este musculito que está aquí, bien delgadito, que su tendón se dirige al primer dedo, ¿cuál es? Extensor largo del dedo pulgar. Este. Músculo extensor largo del dedo pulgar. Este. Extensor largo del dedo pulgar. Este es el corto. Acuérdense, el corto siempre va con el abductor del pulgar. En cambio, el extensor largo va solito. Extensor largo del dedo pulgar. ¿Dónde se origina? Cara posterior de la diáfisis del cúbito. ¿Dónde se inserta? Falange distal del dedo pulgar. Último músculo, aquí está. Este musculito. Miren, ahí yo estoy cogiendo su tendón. Este ahora, ¿dónde se dirige? Se dirige el segundo dedo. ¿Cómo se llama este musculito? Extensor propio del dedo índice. Extensor propio del dedo índice. Extensor propio del dedo índice. Por arriba, ¿dónde se inserta? Cara posterior de la diáfisis del cúbito. Por abajo, ¿dónde se inserta? Falange media y falange distal del segundo dedo o del dedo índice. Entonces, ¿cuáles son los músculos que yo encuentro en el compartimento posterior plano profundo? Aquí está. Uno, abductor largo del pulgar, junto con el extensor corto del pulgar, extensor largo del dedo pulgar y extensor propio del dedo índice. Son los 4 músculos que hay en el plano profundo. ¿Quién inerva a todos los músculos del compartimento posterior? Nervio radial. Los 8 músculos que hay en el compartimento posterior del antebrazo, tanto superficial como profundo, son ramas del nervio radial. ¿Sí? Listo. Entonces, antes de pasar a ver las arterias y los nervios, principalmente las arterias, listo. Entonces, superficial a la fascia braquial o la fascia que encontramos en el brazo, yo voy a encontrar 2 estructuras superficiales. Uno, vena cefálica. ¿Dónde está? Por fuera del bíceps. Por dentro del bíceps yo debo encontrar otra venita que se llama la vena basílica. Vamos a ver si aquí ya está visible. Vamos a ver por acá. La vena basílica. Entonces, los elementos superficiales que yo voy a encontrar en el brazo van a ser 2. ¿Cuáles son? La vena cefálica por fuera y la vena basílica por dentro. Ven, mira, ya apareció la basílica. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Ahí está, ¿ven? Esta es la vena basílica. ¿Ven? La vena basílica está por dentro. Y recuerden algo. La vena basílica es formante ¿de quién? Del axilar. Y la vena cefálica es tributaria del axilar. Listo. Sacamos la fascia y a nivel del brazo yo voy a encontrar 2 compartimientos. Un compartimiento anterior o
flexor y un compartimiento posterior o extensor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. El compartimiento anterior o flexor del brazo se caracteriza por tener los músculos que obviamente realizan esa función. ¿Qué músculos encontramos a nivel del compartimiento anterior del brazo? ¿Ves? Músculos que ya hemos visto hace un momento. Ahí está, nombre de este músculo, el más superficial. Bíceps braquial, el cual, como indicamos hace un instante, tenía ¿cuántas porciones? 2 porciones. ¿Sí? Listo. Me ha choreado una músculo. No encuentro mi músculo. Listo. ¿Porción? Larga. ¿Porción? Corta. Y ustedes dirán, está ciego. Esta parece larga y esta parece corta. Mentira, esta porción larga da toda la vuelta para irse a ¿dónde? ¿Dónde se inserta la porción larga del bíceps? Tuberosidad supraglenoide. En cambio, la porción corta del bíceps se inserta en la apófisis coracoides. Por eso da la apariencia de que fuera al revés. La que a sus ojos es bien cortita es la porción larga. Si no, lateralmente va la porción larga, medialmente va la porción corta. Los dos se unen y forman esto, que es el bíceps braquial. El bíceps braquial tiene un tendón común que se dirige a insertarse en la tuberosidad bicipital del cúbito radio. Tuberosidad bicipital del radio. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? A la altura del borde medial de su tendón, miren, ¿qué cosa va a formar? Va a formar una fascia o aponeurosis. ¿Ven? Vamos a disecarlo acá. Vamos a limpiarlo, que se vea mejor. Ahí está, ¿ves? Se está viendo ya bien bonito. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Ahorita se me llevó el nervio. Ahí está. Miren, ahí está. ¿Qué es lo que está apareciendo aquí? ¿Ven? ¿Qué es esto? Este es el tendón del bíceps. ¿Dónde se inserta? En el radio, tuberosidad bicipital. Pero a mí, ¿qué me interesa? Me interesa esto, miren, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Ahí, separo, ahí está, ¿ven? ¿Ven esa laminita que está sobre las puntas de la tijera? ¿Cómo se llama esto? Se llama aponeurosis bicipital o lacerto fibroso. Aponeurosis bicipital o lacerto fibroso, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es? Es una fascia, es un tipo de tejido conectivo que sale del tendón del bíceps y se inserta en la fascia del antebrazo, ¿de acuerdo? Aponeurosis bicipital o lacerto fibroso. ¿Sí? Listo. Ya está. ¿Quién me dice qué función hace el bíceps? El bíceps hace 2 funciones. La principal, supinación del antebrazo. La secundaria, flexión del antebrazo. Son 2 funciones. Supinación del antebrazo y flexión del antebrazo. La principal es la supinación, por si acaso. La accesoria es la flexión del antebrazo. Listo. Siguiente músculo que yo encuentro a nivel del brazo. Y lo encuentro acá arribita. Ahí está, ¿ves? Este. Nombre. Músculo coracobraquial. El coracobraquial, ¿dónde se inserta por arriba? En la apófisis coracoides. ¿De qué hueso? ¿De qué hueso? De la escápula. ¿Y por abajo? Lo saco. En el tercio medio de la cara interna ¿de quién? Del húmero. Si quieres, a la misma altura de la B deltoidea. La B deltoidea está en la cara externa. La inserción del coracobraquial está en la cara interna. Pero los dos están a la misma altura. ¿Cuál es la función del coracobraquial? ¿Qué es esto? Flexión del brazo. Flexión del brazo. ¿Cómo se llama el nervio que atraviesa el coracobraquial? Músculo cutáneo. Es un regalo. Chénganme para ustedes. Listo. Nos vamos. Último músculo. Ahí está. Yo levanto el bíceps. Por acá y por acá. Y miren, yo voy a encontrar a este último músculo. Ahí está. Tremendo músculo. ¿Cómo se llama? Braquial anterior. Músculo braquial anterior. Yo lo veo por acá y yo lo veo por acá. Músculo braquial anterior. El músculo braquial anterior, ¿dónde se inserta? Por arriba. Se inserta en los 2 tercios inferiores de la diáfisis del húmero. Cara anterior, o sea, antero interna y antero externa. Y de ahí
se va hasta un hueso del antebrazo. ¿Cuál? ¿Cúbito o radio? Se va hasta el cúbito. Y específicamente, ¿en qué punto del cúbito? Apófisis, coronoides. Por arriba, diáfisis, 2/3 inferiores del húmero. Por abajo, apófisis coronoides del cúbito. ¿Cuál es la función que hace el braquial anterior? Este sí es puramente un flexor del antebrazo. Flexor del antebrazo. El bíceps primero es supinador y luego flexor. El cora, y recuerden, ¿es flexor de quién? Del antebrazo. En cambio el coracobraquial es un flexor del brazo, flexor del hombro, hace este movimiento. El braquial anterior, puramente flexor del antebrazo. ¿Sí? Listo. ¿Qué tenemos que decir con respecto a esto? Los músculos que hemos mencionado, coracobraquial, bíceps braquial y braquial anterior, todos son inervados por ¿quién? Nombre. Músculo cutáneo, nervio músculo cutáneo. ¿De dónde sale el nervio músculo cutáneo? ¿De qué cordón? Antero, lateral. Origen radicular del nervio músculo cutáneo. C5, C6 y C7. ¿A qué músculo atraviesa? ¿A qué músculo perfora? Coracobraquial. Listo. Descompongan un poco el nombre. Músculo cutáneo. ¿Qué quiere decir el nervio? Que hace dos cosas. Inerva músculo, motor, inerva piel, sensitiva. La parte motora del músculo cutáneo, ¿para quién? Coracobraquial, bíceps braquial, braquial anterior. Nuevamente, identificamos esto. Nombre de la estructura señalada por la pinza, mi mano derecha. Miren, yo jalo esto de la cefálica. Pero a mí no me interesa la cefálica ahorita, sino me interesa esto. ¿Ven? ¿Qué es esto? ¿Qué nervio? ¿Ven? ¿Qué es esto? Esta es la continuación del nervio músculo cutáneo. Acuérdense de algo. La continuación del nervio músculo cutáneo. ¿Entre qué músculos está saliendo? El bíceps braquial y braquial anterior. Pero ¿qué sucede? A partir de aquí, miren, de donde yo voy a coger con la pinza, a la altura del pliegue del codo, de aquí para arriba, músculo cutáneo. De la pinza para abajo, ¿a dónde está ubicado? En el antebrazo. Entonces, nervio antebraquial. A partir de aquí es superficial y por lo tanto sensitivo. ¿Qué palabrita le pones? Cutáneo. Y este nervio se está dirigiendo a qué borde del antebrazo, medial o lateral. Lateral. Entonces ahí está el nombre. Antebraquial, cutáneo, lateral o externo. ¿Sí? Entonces, si a ti te dicen el nervio antebraquial, cutáneo, lateral o externo, ¿de dónde sale? Es la continuación del nervio músculo cutáneo. Entonces, el nervio músculo cutáneo tiene dos tipos de funciones. Función motora, ¿para qué músculos? Bíceps braquial, coracobraquial, braquial anterior. Función sensitiva, cara lateral de la piel del antebrazo. Se acabó. Ahí está el músculo cutáneo, sencillo. Listo. ¿Sí? Listo. ¿Ven? ¿De acuerdo? Listo. Ahí está. Y miren, la humeralobraquial a esta altura ya está emitiendo una rama. Miren, ahí la voy a pintar. Esa que está ahí, ¿ven? Ahí está. Listo. ¿Quién me dice cómo se llama esa ramita? Humeral profundo. ¿Ven? Y vean la característica. La humeral profunda, que es esta, se está uniendo, se está acercando ¿a quién? Nervio radial. ¿Por qué motivo? Los dos, humeral profunda con nervio radial, ¿por dónde pasan? ¿Canal de quién? Canal de torsión. ¿Dentro de qué hueso está el canal de torsión? El húmero, a nivel de la parte postero externa. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué sucede? Este cadáver vuelve a tener su marcianada. ¿Cuál sería otra de las ramas con la que tiene la arteria humeral? La nutricia. Es de chiquitita, esa ni la vamos a ver. ¿Qué otra arteria? Colateral interna superior. Lo ideal sería que la colateral interna superior salga directamente de aquí. Pero miren, está saliendo ¿de dónde? De la humeral profunda. Es una reverenda variante. Ahí está, ¿ven? ¿Ven? Esta ramita que yo estoy cogiendo acá, esta larguita que está aquí, ¿ven? Esta es la colateral interna superior. ¿Ven?
Humeral profunda la que está acá arriba, colateral interna superior la que está abajo. ¿Ven? Ahí las dos están saliendo de un tronco común. Y ustedes dirán, ¿cómo sabe que es la colateral interna superior y no me está engañando? Por esto. Acuérdense que la colateral interna superior también va acompañada de un nervio. ¿Qué nervio? El cubital. ¿Eh? La humeral profunda va con el radial. La colateral interna superior va con el cubital. ¿Eh? Listo. La circunfleja humeral posterior va con el axilar. Como ustedes ven, muchas arterias casi siempre se acompañan de nervios. Pero ese es el punto de reparo. Puede haber variantes, múltiples variantes. O también lo pueden encontrar en un cadáver normal, saliendo de la humeral profunda tal y como es. Pero para saber y estar seguro de que es la colateral interna superior, tiene que estar acompañando al nervio cubital. ¿Sí? Listo. Seguimos bajando y miren cómo le llamaríamos a esta ramita, por ejemplo. A ver, de esta y a esta. ¿Hacia dónde se están metiendo? A los músculos. ¿Cómo le decimos? Musculares, así de simple. Arteria muscular y arteria muscular. Ahí está, arteria muscular. Así de simple. Seguimos bajando y más o menos a este nivel yo debo de encontrar otra ramita. ¿Ven? Ahí está. ¿Cómo se llamaría esta otra ramita, la que está justo abajo? ¿Cómo se llamaría? Colateral interna inferior. Ahí está. Colateral interna inferior. ¿Ven? Esa es. Y más abajo, ahí todavía no hemos disecado, falta ya cómo termina la humeral. Una ramita para afuera, radial, una ramita para adentro, cubital. Punto. ¿Ven? ¿Ya ven qué sencillo la arteria? Humeral profunda, colateral externa, ramas musculares, la nutricia que es chiquitita, y acá la colateral interna inferior. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. ¿Quién inerva la piel de la cara interna del brazo? Esta ramita, la chiquitita que está acá, la que está rota. ¿De acuerdo? Esta. Listo. ¿Cómo se llama? Braquial cutáneo interno. ¿Quién inerva la piel de la cara externa del brazo? Dos nervios. La mitad superior, el axilar. La mitad inferior, el radial. ¿Quién inerva la piel de la cara posterior del brazo? El nervio radial. ¿Sí? Listo. Nuevamente. Cara medial del brazo. Braquial cutáneo interno o braquial cutáneo medial. Cara lateral del brazo se divide en dos. Mitad superior por el axilar, mitad inferior por el radial. ¿Sí? ¿Y qué nos falta? Nos falta esto. ¿Quién inerva esto? ¿Quién inerva esta zona? La punta, el hombro. ¿Quién inerva la piel del hombro? La piel del hombro no es inervado por el axilar, sino es inervado por una rama que viene desde el cuello. ¿Cómo se llama esa ramita? Supraclavicular. Ahí está la inervación del brazo. ¿Esto quién tenía la hojita? Inerva en la cara lateral. ¿No? La inervación que dijo era de la piel. Es sensitiva. Toda la inervación es sensitiva. ¿Qué? Brazo. Ya. Antes de darle vuelta al cadáver, nosotros vamos a ver ahora los canales bicipitales, que es lo último que está aquí. Y luego le damos vuelta para ver los músculos y para ver los triángulos. ¿Tiene hora? ¿Hora de? ¿4? ¿Qué hora son? 4:30. 4:30, ha sobrado. Es al toque. Bueno, en sí, estos canales bicipitales, nosotros lo vamos a ver. El ligamento de hierro. Ya, eso lo vamos a dibujar, porque ya aquí el ligamento de Jardín ya pasó a mejor vida hace tiempo. Lo vamos a explicar para que sepan qué cosa es. ¿Sí? Pero vamos a aprovechar aquí para avanzar esto, para disecar esto. Bueno, lo vamos a repetir también el día sábado con ustedes cuando hagamos fosa cubital, pero la guía de práctica nos pide que ya lo mencionemos el día de hoy. Si tiene dos fascículos, ¿qué cosa deja en medio? Un espacio. Ese espacio va a ser ocupado, o por ahí va a pasar un nervio. ¿Cómo se llama el nervio? Mediano. Listo. Entonces yo ya tengo un segundo músculo que es atravesado por nervio. El primero yo lo vi en el brazo, coracobraquial. ¿Quién lo atravesaba? Nervio músculo cutáneo. A nivel del antebrazo ya aparece un primer músculo. ¿Cómo se llama? Músculo pronador redondo atravesado por el nervio mediano. Entonces,
La inserción proximal del músculo pronador redondo, ¿dónde es? Epitróclea y apófisis coronoides. Y la inserción distal, ¿dónde es? Cara lateral, tercio medio de la diáfisis de qué huesito? Del radio. Aquí en este punto donde nosotros lo pintamos hace un instante. ¿Ves? Aquí. Este. ¿Qué cosa es? Cara lateral, tercio medio de la diáfisis de qué huesito? Radio. Por eso es que este músculo, cuando ustedes lo ven en el cadáver, miren qué forma tiene o qué disposición tiene. De arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Es un músculo que tiene esta disposición. ¿Cómo es? Oblicuo. ¿Cómo se llama? Pronador redondo. Obviamente, ¿cuál va a ser la función? La pronación del antebrazo. Pronación y flexión del antebrazo. Siguiente músculo, miren, acá está. Este. Ahí lo tengo. Ahí está. ¿Cómo se llama este musculito? Músculo palmar mayor. ¿Sí? O lo que en el éter aparece el llamado flexor radial del carpo. Corto ahí para que se pueda ver mejor. Ahí está. Se colocamos segundo al final. Palmar mayor. El palmar mayor, proximalmente, ¿dónde se inserta? Epitróclea. Distalmente, a nivel de la mano, ¿dónde se inserta? Base del segundo metacarpiano. Por arriba, epitróclea. Por abajo, base del segundo metacarpiano. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función que realiza el músculo palmar mayor? 1. Flexión de la mano, flexión de la muñeca. ¿Y qué más? Lleva la muñeca hacia afuera. ¿Cómo se llama esto? Abducción de la muñeca. Flexión y abducción de la muñeca. ¿De acuerdo? Listo. Medial a este músculo, al músculo palmar mayor, vean, miren, yo encuentro, ha hecho el segundo musculito, ahí está, ¿ven? Miren, más chiquitito, un tendón más largo y su masa muscular más pequeña, ahí está. ¿Cómo se llama este músculo? Palmar menor. El músculo palmar menor, proximalmente, ¿dónde se inserta? Epitróclea. Distalmente, ¿dónde se inserta? Fascia palmar. Por si acaso, el músculo palmar menor, a nivel de la mano, no se inserta en ningún hueso. Se inserta en una fascia. ¿Cómo se llama la fascia? Fascia palmar. Se la vamos a ver el día miércoles. ¿Sí? Listo. Cuarto y último músculo del compartimiento anterior del antebrazo. Primer plano. Pronador redondo. Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor. Y nos falta este musculito que está aquí. Ahí está. Vamos a terminar de limpiarlo en un momento. Ahí está. Colocamos alfiler. Listo. Vamos a ver, listo. ¿Cómo se llama este último músculo? Cubital anterior. Es el músculo cubital anterior. Aquí yo tengo al pronador redondo, aquí yo tengo al palmar mayor, aquí yo tengo al palmar menor y aquí es el cubital anterior. Proximalmente, el músculo cubital anterior también se inserta en dos lugares. 1, epitróclea. 2, olecrano del cúbito radio. Del cúbito. Por lo tanto, el cubital anterior en su origen también tiene dos fascículos. Uno que viene de la epitróclea, humeral, y uno que viene desde el cúbito, olecraniano cubital. Y vean, vuelve a dejar un espacio. Por ese espacio, ¿quién transita? Transita esto. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué nervio es? Nervio cubital. ¿Sí? Nervio cubital. El nervio cubital atraviesa o pasa entre los dos fascículos de inserción del músculo cubital anterior. Entonces, tercer músculo. Coracobraquial, pronador redondo, cubital anterior. También es atravesado por nervio. ¿De acuerdo? Entonces, por arriba, el cubital anterior, epitróclea y olecrano. Por abajo, el cubital anterior, ¿dónde se inserta? Pisiforme. Pisiforme y hueso ganchoso. Pisiforme y hueso ganchoso. Proximal, ¿rama de quién? Nervio radial. ¿Qué músculo atraviesa para poder llegar a la cara posterior del antebrazo? Supinador corto. Supinador corto. Listo. Pasamos por acá y acá está la que vean también. Aquí ya está un poquito más chévere. Esto era el abductor corto del pulgar. Esto era el flexor corto del pulgar. Y esto que está cortadito aquí, ¿qué cosa es? Es el oponente. Oponente del pulgar. ¿Ven? Y aquí. No, el video no tiene fotos. Mire, acá por si acaso,
siempre hagan esta diferenciación. ¿Por qué motivo? Siempre se equivocan, siempre se confunden. Al que es aductor le ponen primer interóseo, y al que es primer interóseo siempre le ponen aductor. Y vean ustedes, son dos cosas distintas. ¿Ven? Miren, este es el primer interóseo dorsal y este que está acá, miren ahí, es el aductor del dedo pulgar. Primer interóseo, aductor del pulgar. Miramos acá, igualito. Primer interóseo, aductor del pulgar. No los confundan. Los dos están en planos distintos. Uno pertenece al dorso de la mano y el otro pertenece a la palma de la mano. ¿Sí? No se vayan a confundir con esto. A veces algunos le ponen acá primer interóseo dorsal. Y ahora lo ven y dicen, pero si está por este lado, que de repente de atrás se vino para adelante, vino acá, que ahí me dijeron, no, le pongo aductores. Vean ustedes, siempre identifiquen esto. Aductor hacia adelante, primer interóseo. Pero ¿qué cosa tienen en común? Aparte, inervación. ¿Quién inerva el aductor del pulgar? Cubital. ¿Quién inerva los interóseos en general, dorsales y palmares? Cubital, lo mismo. Ahí sí lo mismo. Listo. ¿Qué es lo que yo tengo acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama esto? Nervio mediano. Y vean ustedes cómo el nervio mediano, conforme se acerca a cada uno de los dedos, ¿ven? Va emitiendo ramitas. ¿Ven? Ahí está ramitas para acá, otra ramita para acá y para acá. ¿Ven? Recuerden, el nervio mediano, ¿hasta cuántos dedos va a llegar? 3 dedos y medio. 3 dedos y medios laterales. ¿Y qué más? La porción medial de la región tenar. ¿Sí? Listo. En cambio, miren ustedes, aquí yo tengo a la arteria cubital. ¿Ven? Ahí está la arteria cubital. Y aquí está el nervio cubital. Recuerden, el nervio cubital, ¿a cuántos dedos tiene que llegar en la mano? La palma. 1 dedo y medio. 1 dedo y medio. ¿Sí? Recuerden que este nervio cubital, a esta altura, después de pasar por el canal de Guyon, se divide en dos ramas. Una rama superficial, que es la que me inerva la piel, y una rama profunda que pasa por debajo de los tendones y se va hasta la región tenar. ¿Para qué? Para inervar al aductor, para inervar al flexor corto, fascículo profundo, y para inervar a los interóseos. ¿Sí? Entonces lo que yo veo acá es la ramita superficial. Nombre de la estructura señalada por la tijera. Arco palmar superficial, un regalo. Formantes. Radio palmar, rama de la radial más la cubital terminal. Una relación anterior. ¿Qué es eso? Fascia palmar. Relaciones posteriores. Los tendones de los flexores, superficiales y profundos. Sí, sencillo. A la misma altura y ligeramente por detrás, ¿quién está en la rama del mediano? Ahora miren, ¿qué es esto? Esto es. ¿Qué es esto? ¿Flexor qué? Común superficial de los dedos. ¿Inervación? ¿Inervación? Mediano. ¿Y esto? Flexor común profundo de los dedos. ¿Inervación? Mediano y cubital. Ahora sí, ya que tenemos aquí la mano disecada, ahí todavía la vamos a disecar un poquito más, tenemos que ver esto. Miren, lo que yo estoy señalando aquí, aquí, aquí y aquí, ¿qué cosa es? ¿Quién me dice? Estos son los tendones del flexor común superficial de los dedos. Ahí está, todo lo que está sobre la punta de la tijera. ¿Qué característica tiene? Este tendón, cuando se inserta en la falange media de cada uno de los dedos, mira, se está abriendo, se está separando en dos. ¿Ven? Se está abriendo en dos. Y se inserta así, en dos lengüetas, en dos fascículos en la falange media. En cambio, lo que yo voy a señalar aquí con la otra pinza, miren ahí está, ¿ven? Todo lo que está sobre esta pinza, ¿qué cosas son? Son los tendones del flexor común profundo de los dedos. ¿Que se insertan en qué falange? Falange distal. Y vean la característica. Los tendones del flexor común profundo pasan entre las dos lengüetas del flexor común superficial. Es decir, flexor común superficial por en medio
flexor común profundo. ¿Sí? Listo. Por eso es que a los tendones del flexor común superficial, que son estos, le dicen perforados. En cambio, a los del flexor común profundo le dicen perforantes. ¿Sí? Esa es la definición. Los perforados, falange media. Perforantes, falange distal. Miren la característica de la inserción a nivel de las falanges. Ahorita lo vamos a ver. Estamos viendo tendones. Vamos a jalar acá y vamos a ver a los lumbricales, a las lombrices. Aquí está, ¿ves? Jalamos acá. Listo. Acá está, miren. Ahí acá hay uno. Ahí está. Listo. ¿Qué cosa es eso? Primer lumbrical. ¿Cuántos fascículos? ¿Uno o dos? Uno. ¿Inervación? ¿Inervación? Mediano. Jalo para acá, jalo para acá. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Listo. ¿Qué cosa es esto? Segundo lumbrical. ¿Cuántos fascículos? ¿Uno o dos? Uno. ¿Inervación? Mediano. Por arriba, ¿dónde se inserta? En el aparato, perdón, distalmente, ¿dónde se inserta? Aparato extensor. Y por arriba, proximalmente, los tendones del flexor común, superficial o profundo. Profundo, flexor común profundo. Jalamos acá, y aquí el tercer lumbrical ya pasó a mejor vida. Ah, no, acá está. Vamos ahí, y secamos acá. Estamos ahí. Cortamos ahí y ahí. Ahí. Listo, ya no nos sirve. Y acá está, ¿ves? Listo, ¿ves? Ahí está. ¿Qué cosa es esto? Tercer lumbrical. ¿Cuántos fascículos? ¿Uno o dos? Dos. Inervación cubital. Jalamos esto y nos vamos a buscar al más pequeñito. Ven, ahí está un hilito. El generalmente cuarto lumbrical es pequeñísimo. Ahí está, ¿ves? Este. Cuarto lumbrical. ¿Cuántos fascículos? Dos también. Inervado por el cubital. ¿Cuál es la función de los lumbricales, los cuatro? Flexión de la metacarpofalángica y extensión de las interfalanges. Entonces miren las características que encontramos a ese nivel. No me lo dio a mí. Vine ayer acá. Sí, ¿hablar en eso? No, vea, ya no va a entrar. Ayer te intenté pasarlas por eso, pero pesa mucho. ¿No tienes uno y se ve que me puedas dar? Sí, tu correo. No, no me agregas. No, pero te envié tu correo y no podía. ¿Ah, sí? Por vez Arco. Está pintado de lo que está sobre la punta de la pinza. Arco palmar. ¿Qué cosa es? Arco palmar profundo. Arco palmar profundo. No veo. Pero levanta. Sí. Prácticamente he tenido que levantar todos los tendones y por detrás está. Y acuérdense, un punto de referencia, ¿cuál es? Ese arco palmar profundo siempre está sobre el aductor del dedo pulgar. ¿Sí? Listo, miren, y a su costadito hay un nervio. Este. Ahí está, ¿ven? A ver, ¿quién me dice cómo se llama ese nervio? Aquí los agarro. Hombre. Ya, este por la porción media debe ser el
borde anterior. Borde anterior, serrato mayor. ¿Qué es? Serrato mayor. ¿Qué es? Cerrato mayor. Por lo tanto, esto que está acá, ¿qué cosa sería? Charles Charles, origen radicular 5, C6, C7. ¿De qué tronco sale? Ninguno. ¿De qué cordón? Tampoco. ¿De dónde sale? Las raíces. Las raíces. Las raíces. C5, C6, C7. Listo. A ver, nuevamente. Bien, yo jalo acá mi arteria axilar. Ahí está mi arteria axilar. Y a ver, ¿quién me dice qué es esto? Esto. Esto. ¿Qué es esto? Esto. ¿Qué es esto? Oh, muy abajo. Esta es la subescapular. ¿Ve? Y mira, la subescapular, ahí está sus dos ramitas, ¿ves? Sus dos ramitas terminales. Arteria tóraco-dorsal, que va junto con el nervio, y esta es la circunfleja escapular. La circunfleja, ¿en qué espacio está por atrás? ¿Qué triángulo nos falta? Homotricipital. ¿Con qué nervio va? Con ninguno. Acuérdense que la arteria circunfleja escapular pasa por el triángulo homotricipital únicamente acompañada de sus venas satélites. Nada más. Así de sencillo. A ver. Nombre. Regalo para ustedes. Nombre. Cobra coraquial. ¿Y esto qué cosa? ¿Qué cosa es? Músculo cutáneo. Nombre. ¿Porción? ¿Larga? Corta. ¿Dónde se inserta la porción corta? Apófisis coracoides. ¿Ven? Y aquí está. Esta es la apófisis coracoides. ¿Y esto qué sería? Pectoral menor, coracobraquial, porción corta del bíceps. ¿Todas? ¿Todos? Apófisis coracoides. ¿Qué ligamentos van a la apófisis coracoides? Córacoclavicular, coracoacromial. ¿Sí? Son los ligamentos que se insertan en la apófisis coracoides. No solo se inserta músculo, solo son tres, pero también hay ligamentos. Y recuerdan que el córacoclavicular tiene dos partes. Una parte medial, que es el conoide, y una parte lateral, que es el trapezoide. ¿Y esto qué sería? ¿Nombre? Porción larga del tríceps, del bíceps. ¿Dónde se inserta? Suprarrenal. Y mírame, ¿qué es esto? Esta partecita. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es? Este es el troquín y este es el troquíter. ¿Cómo se llama lo que está en medio? Corredera bicipital. ¿Ve? El tendón del bíceps pasa, se desliza, transita por la corredera bicipital. Listo. El pectoral mayor, para adentro. Aquí está el bíceps. Está el tendón del bíceps y acá está la aponeurosis bicipital, o también conocida como el nombre de lacerto fibroso. ¿Ve? El bíceps, que aquí lo tengo, ¿dónde se inserta? En el antebrazo, cúbito radio. Radio. Tuberosidad bicipital del radio incluso, para ser más exacto. Ahí está, ¿ve? Jalamos acá. Sí, no han visto nada. Listo, ahí está. ¿Ve? Nombre. Bíceps braquial. Y acá está el músculo braquial anterior. Y vean que entre estos dos músculos, ¿quién viene por acá? Viene el músculo cutáneo. Claro que aquí el nervio músculo cutáneo solo se quedó aquí, ¿ve? Porque aquí deberíamos continuarlo como el antebraquial. Ahí está. Cutáneo lateral. Antebraquial cutáneo externo. ¿Sí? Listo. Nombre. Nombre. Jalamos ahí, jalamos acá. Nombre. Ahí está. Nervio cubital. Nervio cubital. Este acá es el nervio mediano. Nervio mediano. Acuérdense, articulación del codo. Por delante, mediano. Por detrás, cubital. ¿Y por qué se va por detrás? ¿Para qué canal? Epitrócleo olecraneal. Epitrócleo olecraneal. Listo. Nombre. Arteria humeralobraquial. Aquí yo tengo a mi nervio mediano y aquí está perforando, están atravesando el músculo pronador redondo. Este es el músculo pronador redondo. Inervación de pronador redondo mediano. Primer plano, ¿quién lo forma? ¿Se acuerdan?
palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Peronador redondo, ¿qué más? Palmar mayor, palmar menor, que está, si no me equivoco es este, ahí está, ¿ves? Palmar menor, y por acá, cubital anterior. Están los músculos de primer plano. Vamos por acá, segundo plano, nombre, flexor común, superficial de los dedos, y vean siempre por detrás de él está esta estructura que se llama, ¿qué es esto? Nervio mediano, es el nervio mediano. Flexor común superficial, por detrás de él, nervio mediano. Jalo por acá, ¿qué cosa es esto? Flexor común profundo de los dedos. Y acá, nombre, flexor largo del dedo pulgar. Flexor largo del dedo pulgar. Tercer plano. Por último, cuarto plano, ¿qué es eso? Coronador cuadrado. Nombre. Membrana interósea. Membrana interósea. Y vean ustedes, sobre esta membrana interósea, yo debo encontrar el van interóseo anterior. ¿Ven? Aquí por lo menos, bueno, el nervio parece que ya ha sido seccionado. Ven, aquí está, este era el nervio interóseo anterior y esta que está acá era la arteria interósea anterior. El nervio interóseo anterior, ¿rama de quién es? El mediano. ¿Y la arteria interósea anterior, rama de quién es? Del tronco de las interóseas que sale de la cubital. De la cubital. Listo, ahí está. Compartimiento lateral. Ahí está, ¿ves? Regalo para ustedes. Nombre. Supinador largo. Luego que viene, primer radial. Luego que viene, segundo radial. Yo jalo todo esto y mira, ahí está. ¿Qué es esto? Supinador corto. ¿Ven? Jalo para acá nuevamente. Listo. Miren ustedes qué cosa tengo aquí. Aquí tengo lo que es el nervio. ¿Qué nervio es este? Nervio radial. Y aquí se debe dividir en rama superficial y rama profunda. La rama profunda, ¿cómo se le llama también? Interóseo posterior. Muy bien. Vamos atrás. Rápidamente. Músculo. Anconio. Extensor propio del dedo meñique. Extensor común de los dedos. Y aquí está el cubital posterior. Estos cuatro músculos, plano superficial. Y todos vienen del epipono. Por acá, ¿qué tengo? Abductor largo del dedo pulgar. ¿Qué más? Extensor corto del dedo pulgar. ¿Qué más? Extensor largo del dedo pulgar y propio del dedo índice. Plano profundo. ¿Quién inerva los músculos del compartimiento posterior del antebrazo? Interóseo posterior. Rama del radial. Rama del radial. Y lo vemos nuevamente. Miren ahí las características. Bueno, está esto que ya hemos visto. Y ahora aquí algo último nada más. Nombre. Deltoides. Nombre. Axilar. Nervio axilar. Origen radicular. C5, C6. C5, C6. Nombre. Nombre. Arteria circunfleja humeral posterior. Nombre. Porción larga del tríceps. Nombre. Vasto lateral o vasto externo del tríceps. Listo. Aquí está el trapecio. Aquí está la espina de la escápula. ¿Ven? Esto se llama redondo mayor, redondo menor, infraespinoso, supraespinoso. ¿Ven? Listo. A ver quién me dice qué es esto. Nombre. Sí, es eso. Radial. Nervio radial. ¿Qué triángulo es este? De Avelino Gutiérrez. ¿A qué parte de la correa bicipital? Piso de la correa. Allí se inserta el dorsal ancho. Piso de la correa bicipital. Recuerden que de cada músculo
tienes que aprender, tienes que saber obligatoriamente origen, inserción, función e inervación. ¿Cuál es la función del músculo? Obviamente, ¿qué movimiento hace el músculo? 1. Extensión del brazo o extensión del hombro. 2. Aducción del hombro. 3. Rotación interna del brazo o rotación interna del hombro. 3 funciones: aducción, extensión y rotación interna. ¿Sí? Todas las ejerce sobre la articulación del hombro y sobre el brazo. ¿Sí? ¿Quién lo inerva? El nervio tóraco-dorsal, rama del plexo braquial. Nervio tóraco-dorsal. Ya está. Antes de seguir avanzando e ingresar propiamente a lo que es la musculatura escapular, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Aquí, como ya se ha disecado parcialmente la escápula, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Todos toquen este lado. Esto. ¿Qué es? Espina, toquen. Toda esa línea que ustedes están tocando, ¿qué cosa es? Es la espina de la escápula. ¿Cuántas partes tenía la espina de la escápula? ¿Cómo se llama? Borde superior, borde inferior. ¿Qué más? ¿Cómo se llama esto? Aquí, toquen. Borde interno, borde medial o borde espinal. ¿Qué es lo que me interesa? Si yo coloco en posición anatómica esto, aquí y acá, vean ustedes un ratito. Esto. ¿Qué es lo que tengo yo acá? Borde externo del trapecio. Borde superior de qué músculo? Dorsal ancho. Nombre. Borde medial de la escápula o borde interno de la escápula. ¿Qué figura geométrica se ha formado? Triángulo de la auscultación es su nombre. Auscultación. Triángulo de la auscultación. ¿Cómo está delimitado? Trapecio por arriba, dorsal ancho por abajo, borde medial de la escápula por fuera. Triángulo de la auscultación. ¿Sí? Trapecio, dorsal ancho, borde medial de la escápula. Triángulo de la auscultación. ¿Sí? Listo. Entonces, de esa manera hemos podido apreciar los músculos superficiales de la región dorsal. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Retiro el trapecio. ¿Para qué? Para poder ver ya los músculos de la parte más profunda. ¿Qué cara de la escápula estoy viendo yo aquí? Posterior. ¿Por qué? Porque estoy viendo aquí a la espina. Y recuerden, la espina me dividía la cara posterior en qué? En dos. ¿Cómo se llamaba? Supraespinoso e infraespinoso. ¿Qué músculo iba en la fosa supraespinosa? Regalo, ¿eh? Como preguntarle en qué color es el caballo blanco de San Martín. Listo. Fosa supraespinosa, músculo, ahí está, supraespinoso. Este es el músculo supraespinoso. Todo esto. Listo. ¿Qué tengo acá? Músculo infraespinoso. Antes de pasar al músculo infraespinoso, terminemos con el supraespinoso. El músculo supraespinoso, como bien hemos dicho, se origina en la fosa supraespinosa del escápulo, eso usted ya lo sabe. ¿Y dónde se inserta? Troquíter. ¿En qué carilla? Carilla superior del troquíter. ¿Cuál es la función que realiza el supraespinoso? La principal de ellas es esta. Abductor. ¿Cómo se llama esto? Abducción. ¿Qué más? ¿Qué otra función realiza? Rotación externa. ¿Sí? Entonces, el supraespinoso hace la abducción y hace la rotación externa. Listo. Nombre del músculo, ahí está. Infraespinoso. ¿Dónde se origina? Fosa infraespinosa de la cara posterior de la escápula. ¿Dónde se inserta? Troquíter. ¿Qué carilla? ¿Qué faceta? Medio. ¿Cuál es la función que tiene el músculo infraespinoso? Rotación externa. Rotación externa. Listo. ¿Qué podemos indicar adicionalmente de esto? El músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso son inervados
por el nervio supraescapular. Los dos supraespinoso e infraespinoso son inervados por el nervio supraescapular. Siguiente. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo acá? Si este es el borde medial, ¿cómo se llamaría este borde? Lateral. Borde lateral, borde externo, borde axilar. ¿Cómo se llamaban los músculos que yo encuentro en el borde lateral, externo o axilar? Redondo mayor. Los redondos. En la parte superior, es decir, aquí, miren, donde yo voy a señalar con alfiler. ¿Qué es este? Redondo menor. Este es el músculo redondo menor, porque está en la parte superior, ¿no? Redondo menor. El músculo redondo menor, ¿dónde se origina? Borde lateral de la escápula. ¿Y dónde se va? Al troquito. ¿Qué carilla del troquito? La carilla inferior, la que te queda. ¿Cuál es la función que tiene el músculo redondo menor? Rotación externa. Recordamos nuevamente. Los tres alfileres que están acá señalan a los músculos que van a terminar insertándose ¿en dónde? En el troquito. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. ¿Qué características tienen en común? Aparte de llegar al troquito. Rotadores externos. Entonces podemos decir que los músculos que terminan en el troquíter son rotadores externos. Seguimos en el borde medial de la escápula. Y ahora miren, yo voy a coger esto. Ahí. ¿Qué es eso? Todo esto es el músculo redondo mayor. Orión del redondo mayor, labio interno o labio posterior de la corredera bicipital. Listo. ¿Cuál es la función que realiza el músculo redondo mayor? Labio posterior o interno de la corredera bicipital. Función. ¿Qué función realiza el redondo mayor? Aducción del brazo, aducción del hombro. ¿Qué más? Aducción, acerca. Rotador interno. Esas son las dos funciones que tiene. Aducción del brazo, del hombro, rotación interna. ¿Quién inerva al músculo redondo mayor? Nervio axilar. Lo inerva el subescapular inferior. ¿Quién inerva al músculo redondo menor? Ahora sí, El axilar. nervio axilar. Nervio axilar. Nervio axilar inerva al redondo menor. Nervio subescapular inferior inerva al redondo mayor. ¿Sí? Listo. Entonces, esos son los músculos que nosotros denominamos como músculos escapulares. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que agregar acá? ¿Cómo se llama esto? Borde interno. Borde interno de la escápula. Recuerden ustedes que en el borde interno de la escápula, ¿qué cosa encontraba yo? Encontraba dos músculos. ¿Cómo se llaman esos dos músculos? Se llaman los romboides. Este músculo que yo tengo acá, miren, este es el músculo romboides mayor, y aquí chiquitito, este fascículo muscular que tengo yo acá, ¿cómo se llama? Romboides menor. Vean, ¿cuál es el punto de referencia para tú poder diferenciar a los dos romboides? Este. ¿Qué es esto? El de espina. De la espina hacia abajo, romboides mayor. De la espina hacia arriba, romboides menor. Esos músculos romboides, por si acaso a ustedes les va a interesar bastante cuando hagamos región dorsal, cuando hagamos cuello. Por ahora, por eso no hablamos mucho de los romboides. Por encima de la espina, romboides menor. ¿Sí? Listo. Otro músculo que se relaciona con la escápula, pero lo vamos a dejar para la región dorsal, para cuello, es este. Recuerden cómo se llama esta porción de la escápula, este punto. El ángulo superior. En el ángulo superior de la escápula, miren qué es lo que yo voy a encontrar, este músculo que está aquí. ¿Cómo se llama este músculo? Angular o elevador de la escápula. Igualmente, este es un músculo que ustedes van a conocer mejor cuando hagamos región dorsal. Por aquí lo estamos viendo. Entonces nosotros acá hemos visto los diferentes músculos que yo encuentro en la región escápula. Ahora, para adelantarnos un poquito más, yo me voy ¿a dónde? Me voy al brazo. Me interesa el brazo, ¿por qué? Porque aquí tenemos que reconocer algunas características anatómicas, porque vamos a hablar de unos espacios. Y esos espacios van a estar delimitados por estos músculos. Comenzamos entonces. En el compartimiento posterior del brazo, que es lo que estamos viendo, yo encuentro un solo músculo, que se llama el tríceps. Pero recordemos que el tríceps tiene tres porciones. Esta porción que yo voy a señalar ahora, voy a colocar ahí, ¿qué nombre va a recibir? Recibe el nombre de porción larga del tríceps. Esta es la porción larga del tríceps. ¿Qué más?
¿Qué más se encuentra? Esta, mira aquí. Esta que está acá, alfiler. Esta. ¿Cómo se llama? Vasto externo del tríceps. Y esta última. ¿Cómo se llama? ¿Qué vasto nos falta? Vasto interno del tríceps. Ahí está. Listo. Entonces aquí yo tengo el tríceps con sus 3 porciones. Vasto externo, vasto interno, porción larga. A mí me interesa la porción larga. ¿Sí? Entonces reconocemos nuevamente el nombre. Supraespinoso. Supraespinoso. Infraespinoso. Redondo menor. Redondo mayor. Porción larga. Vasto externo del tríceps. ¿Y acá? Vasto interno. Listo. Hagamos por un instante. Yo saco esto, supraespinoso, infraespinoso, vasto interno, vasto externo. Me quedo con eso. Por un momento retiro. ¿Qué es lo que yo tengo ahí? Los redondos. Redondo menor por arriba, redondo mayor por abajo. ¿Qué es lo que me interesa? Estos músculos redondos, junto con el cuello quirúrgico del húmero, ¿qué me van a formar? Me van a formar un triángulo. ¿Sí? Pues eso. ¿Qué estructura anatómica estoy pintando yo? Lo estoy demarcando. Redondo mayor. ¿Qué estructura anatómica voy a pintar yo? Aquí y por acá. Todo esto. Redondo mayor. Y acá yo tengo el cuello quirúrgico del hombre. Como ustedes ven, 3 lados. ¿Cómo se llama ese triángulo? Triángulo de los redondos. ¿Sí? ¿Cuáles son los límites del triángulo de los redondos? Por arriba, redondo menor. Por abajo, redondo mayor. Por fuera, cuello quirúrgico del húmero. ¿Sí? Listo. Pero ¿qué sucede? Este músculo, que se llama tríceps en su porción larga, ¿entre quién se está localizando? ¿Entre quién se está metiendo? De los redondos. Entre los redondos. Está pasando primero por detrás del redondo mayor y por delante del redondo menor. ¿Y qué está haciendo? Se está metiendo dentro de mi triángulo de los redondos. ¿Y qué está haciendo? Está dividiendo mi triángulo de los redondos en 2 partes. Una parte medial, vamos a marcarla acá, color verde, que es un triángulo. ¿Cómo está dividido este triángulo? Primero, por arriba, ¿qué músculo? Redondo menor. Por abajo, redondo mayor. Por fuera, porción larga del tríceps. ¿Ven? Un triángulo. ¿Cómo se llama ese triángulo? Se llama el triángulo homotricipital. Triángulo homotricipital. ¿Cuáles son los límites de mi triángulo homotricipital? Miramos. Arriba, redondo menor. Por abajo, redondo mayor. Por fuera, porción larga del tríceps. A ver, Coquito, ¿cuántos lados tiene un triángulo? 3. 3 cosas van a encontrarse dentro como contenido. ¿Cuál es el contenido del triángulo homotricipital? Arteria circunfleja escapular. Y recuerden que toda arteria, ¿de qué se acompaña? De 2 venas. Entonces, una arteria más 2 venas, ¿cuántas? 3. ¿Está? Contenido del triángulo homotricipital, arteria circunfleja escapular con sus 2 venas satélites. Listo, se acabó. Seguimos avanzando. Circunflejo significa que rodea. Circunflejo escapular, que rodea el escápulo. Listo. Pasamos ahora. Nuestro triángulo de los redondos, como hemos dicho hace un momento, se divide en un triángulo medial y en un cuadrilátero lateral. ¿Cuáles son los límites de mi cuadrilátero? 1. Porción larga del tríceps. Arriba. Redondo menor. Redondo menor. Abajo. Redondo mayor. Afuera, cuello quirúrgico del húmero. ¿Cómo se llama ese cuadrilátero? Cuadrilátero húmero tricipital. Entonces, mi triángulo de los redondos, ¿en cuántas partes se ha dividido? En 2. ¿Cómo se llama? Triángulo homotricipital y cuadrilátero húmero tricipital. Ahora, nuevamente, ¿cuántos lados tiene un cuadrado? 4. ¿Se acuerdan? Por si acaso, me estoy preguntando. 4 cosas van a ver aquí adentro. Aquí marcamos una, ¿ven? Ahí está pintado ya en color amarillo, ayer la hemos pintado.
grupo anterior. Ahí está. Jalamos aquí, yo lo voy a coger con la pinza. Ahí. Ese elemento que está pintado en color amarillo, a coger ahí. Listo, ahí está. ¿Cómo se llama? Se llama nervio axilar o circunflejo. Recuerden, el nervio axilar o circunflejo, ¿con qué parte del húmero se relaciona? Ven, ahí está. Con el cuello quirúrgico. Por ahí pasa el nervio axilar o nervio circunflejo. ¿Y qué más? Si hemos dicho que son 4 cosas, ya va una, nervio axilar. ¿Qué más? La arteria. Una arteria, ahí ya lo estoy marcando, ¿ven? Miren, ahí está la arteria. ¿Cómo se llama esa arteria? No, se llama la arteria humeral profunda. Perdón, es arteria circunfleja humeral posterior. Perdón. Arteria circunfleja humeral posterior. ¿Y qué más? Acuérdate que toda arteria, ¿de qué se acompaña? Venas. ¿Cuántas venas? 2. Entonces, 2 venas, una arteria y un nervio, ¿cuánto te da? 4 estructuras. Listo. Todas esas estructuras, ¿por dónde pasan? Por el cuadrilátero, húmero tricipital. Miren acá, a ver, miramos acá, miren aquí el cadáver. 1. Porción larga del tríceps. Larga del tríceps. Límite superior, redondo, menor. Límite inferior, redondo, mayor. Límite externo, cuello quirúrgico. Contenido, nervio axilar, arteria circunfleja humeral posterior y sus 2 venas laterales. Listo, se acabó. Tenemos un último espacio. Aquí está. Este. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué estoy cogiendo aquí? La porción larga del tríceps. Del tríceps. ¿Qué estoy cogiendo aquí? Vaso externo. Y por arriba yo tengo al redondo mayor. Ese triángulo, ¿cómo se llama? Se llama triángulo húmero tricipital o triángulo de Avelino Gutiérrez. Recuerden, hay un cuadrilátero húmero tricipital, que lo acabamos de ver hace un instante, y también hay un triángulo húmero tricipital. ¿Cuáles son los límites del triángulo húmero tricipital? Porción larga del tríceps, vasto externo del tríceps, redondo mayor por abajo. Listo. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son las estructuras que transitan por el canal de torsión? Nervio radial, ¿qué más? Circunfleja. No. Arteria humeral profunda. Y acuérdate, ¿la arteria de qué siempre se acompaña? De la vena. Entonces, el contenido del triángulo húmero tricipital o triángulo de Avelino Gutiérrez es exactamente el mismo contenido que pasa por el canal de torsión. Es decir, miren, levantamos acá, jalamos aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Claro, mismo que el canal de torsión, miren, ahí está. Miren, ahí está. Esta estructura que está pintada ahí en color amarillo grande, miren, nervio radial. Pasa por el canal de torsión, ¿ven? Ahí está. Junto con ella, mira, aquí yo tengo una arteria, ahí está la arteria. Está en rojito. ¿Cómo se llama la arteria? Humeral profunda. ¿Y acuérdate, la humeral profunda de qué se acompaña? De 2 venas, que son sus venas laterales. Listo, listo. Ahora, nervio radial. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Recuerden, hemos visto cuántos espacios. 3. Tenemos aquí el triángulo homotricipital. Tengo aquí el cuadrilátero húmero tricipital. Tengo aquí el triángulo húmero tricipital. A ver, digo. De todos estos triángulos, ¿cuáles músculos o qué elementos anatómicos se repiten en los 3 elementos, en las 3 figuras que Redondo mayor. Redondo mayor y La parte. estas dos estructuras musculares se repiten en las 3 figuras geométricas. Se repiten en el triángulo homotricipital, se repiten en el cuadrilátero húmero tricipital y se repiten en el triángulo húmero tricipital. Es decir, son elementos comunes a los 3 espacios. ¿De acuerdo? Listo. Acabamos con eso. Entonces, con esto nosotros hemos visto ¿qué cosa? Hemos visto la región escapular. ¿Sí? Recuerden que en la cara anterior de la escápula, ¿qué músculo va insertado? Músculo subescapular. Y el músculo subescapular aquí se origina. ¿Y dónde se inserta? Se inserta en el troquín. ¿Cuál es el único movimiento cuál es el movimiento que realiza el músculo subescapular? Único que se inserta en el troquín. No.
hace la rotación interna. Hace la rotación interna y en parte también hace la abducción. Principal movimiento que hace el músculo subescapular, rotación interna. Entonces, ¿qué podemos definir ahí? Los músculos que se insertan en el troquíter, ¿qué hacen? Rotación externa. El músculo que se inserta en el troquíter, rotación interna.